Buenas tardes, hoy voy a exponer sobre las palancas y sus tipos. Las palancas. Desde el inicio de los tiempos, el hombre ha intentado crear mecanismos que le ayuden a ahorrar energía utilizando el mínimo esfuerzo. Probablemente la palanca haya sido uno de los primeros elementos que utilizó el hombre para mover grandes objetos. En los tiempos de Arquímedes, sobre sus estudios sobre las palancas, dijo: denme un punto de apoyo y moveré el mundo. ¿Pero qué es una palanca? Una palanca es básicamente está constituida por una barra rígida, que no tiene nada, pero cuando lo utilizamos aparecen los siguientes elementos. El punto de apoyo o fulcro, la potencia, que es la fuerza a aplicar, la resistencia es el peso que se ha de mover, el brazo de potencia, que es la fuerza de distancia, es la distancia hacia la potencia o la fuerza a aplicar, y el brazo de resistencia, que es desde el fulcro hacia el objeto que se resiste. Acá podemos apreciar los tipos: la fuerza a aplicar, el fulcro, la fuerza de resistencia, las distancias respectivamente. ¿Cuántos tipos de palancas hay? Hay 3 tipos de palanca, en el cual se diferencian por su ubicación del fulcro. Palanca de primer tipo. Como podemos ver, se caracteriza por tener el fulcro en el medio y las fuerzas en los extremos. La fuerza a aplicar y la fuerza a vencer y las distancias respectivamente. Acá podemos ver unos ejemplos de cómo utilizamos la palanca de primer tipo en nuestra vida cotidiana. En un alicate, en una balanza o en una tijera. ¿Cómo lo utilizamos en una tijera? Mi mano hace la fuerza a aplicar. El punto de medio de la tijera es el fulcro y la fuerza de resistencia, que vendrían a estar en las puntas de la tijera. La palanca de segundo tipo: se encuentra el fulcro en el extremo, la fuerza de resistencia en el medio y la fuerza a aplicar en el otro extremo. Y las distancias, en la cual la distancia de la fuerza a aplicar es más grande que la distancia de la fuerza de vencer. Acá podemos ver unos ejemplos de la vida cotidiana que utilizamos la palanca de segundo tipo. En una carretilla y en un rompenueces. ¿Cómo? La fuerza a aplicar se encuentra en nuestra mano, en donde hacemos la presión. La fuerza de resistencia vendría a ser la nuez. Y el fulcro se ubica en este punto de acá. Y en la carretilla sería nuestra fuerza, lo que nosotros, es la acción que levantamos. La resistencia es el objeto que utilizamos, y el fulcro se encuentra en la llanta o en la punta. Palanca de tercer tipo. Se caracteriza por tener el fulcro, y no es como la de segundo tipo, que encontrábamos la fuerza de resistencia en el medio. Ahora encontramos en el medio la fuerza a aplicar y en el extremo la fuerza de resistencia. Unos ejemplos en los que utilizamos la palanca de tercer tipo: en un tenedor o en el movimiento en el brazo. ¿Cómo lo utilizamos en el movimiento del brazo? Miren el movimiento que voy a hacer. ¿No lo notaron? No, yo les voy a explicar. La fuerza de resistencia se encuentra en la palanca, en la naranja. La fuerza a aplicar está en mis músculos y el fulcro está en mi hueso. El torque es al movimiento de giro como la fuerza al movimiento de desplazamiento. La fuerza nos dice que con más aceleración se moverá una masa determinada. El torque nos dice que cuanto más aceleración angular, gira un objeto. Acá podemos apreciar un ejemplo del torque. Ahora, las leyes de palanca. La fuerza a aplicar por la distancia 1 es igual a la fuerza de resistencia por su distancia, en el cual eso está el trabajo motor y el trabajo resistente, como podemos ver aquí en el ejemplo. Ahora voy a pasar a resolver un ejercicio. Dice: 2 personas sujetan una barra de 1,5 metros de longitud, cada una de ellas en un extremo. Se suspende en la barra una carga de 60 kilogramos y a 60 centímetros de uno de los extremos. Calcula las fuerzas que debe aplicar cada persona. El ejercicio nos dice que debemos hallar las fuerzas. Primero graficamos. Como podemos ver, ahí está el gráfico. Las personas, la distancia 60. ¿Y por qué 90? Porque eso es lo que le falta para hacer 1,5 metros. Como podemos apreciar, la fuerza 1 es más grande que la fuerza 2. ¿Por qué? Porque la fuerza 1 está más cerca del objeto y la fuerza 2 está más alejada. Y luego tenemos la siguiente condición: la sumatoria de las fuerzas que están hacia arriba, o la resta, es igual a las fuerzas que están hacia abajo. ¿Pero qué fuerza está hacia abajo? El peso del objeto. ¿Cómo hallamos el peso? El peso es la masa por la gravedad.
el peso es igual a 60, la masa es igual a 60, como lo podemos ver en el objeto, por la gravedad. No nos dice en el ejercicio cuánto es la gravedad, pero sabemos que la gravedad equivale a 9.8, en el cual el peso nos daría 588 newtons. Reemplazamos la fuerza 1 más la fuerza 2 es igual a 588 newtons. Ahora, para que se nos sea más fácil hallar, usamos la fuerza 1 es igual a 588 newtons menos la fuerza 2. Dejamos un rato, lo dejamos ahí un rato para aplicar las siguientes. La fuerza 1 por su distancia por la distancia es igual a la fuerza 2 por su distancia respectiva. Reemplazamos las distancias. Fuerza 1 es igual a 60, fuerza 2 es igual a por 90. Eliminamos los ceros, le sacamos tercia. Acá es en que vendría a ser así: fuerza 1 por 2 es igual a la fuerza 2 por 3. Lo pasamos acá a dividir sobre 3. Reemplazamos la fuerza 1 de aquí, que nos sería así: 588 menos F2 es igual a la fuerza 2. El 3 que está abajo lo pasamos a multiplicar. Y como podemos ver en el anterior, estaba multiplicado por 2. Multiplicamos 258 por F2, en el cual nos haría 1176 menos 2F sobre la fuerza 2. La fuerza 2 pasa a sumar, en cual la respuesta sería 235.2. Ahora reemplazamos la fuerza en el anterior ejercicio: 258 menos la fuerza 2. Ya tenemos la fuerza 2. La fuerza 1 es igual a 352.8. Bueno, eso es todo, gracias.